Entonces, en una economía cerrada, todo lo que se gasta tiene que ser igual a lo que se produce. Y, o sea, esta identidad de acá arriba. Y lo que se produce al no haber impuestos es igual al total de los ingresos. En este caso, pues el concepto de ingreso disponible directo, ¿sí? Ingreso disponible YD sería igual al producto, ¿cierto? Eh, en el sector privado puede usar sus ingresos, entonces, bueno, vámonos por este lado. Me está diciendo esto. Habíamos partido de esta parte, entonces que el producto necesariamente va a ser equivalente al ingreso disponible o a la renta. Este Y de ingreso disponible o renta, pero igual aquí como no hay impuestos, pues eh, no hay una definición de ingresos disponibles, ¿sí? Porque no hay gobierno, entonces la producción va a ser igual a la renta. Entonces, el sector privado, o sea, esta renta que es la remuneración, que ya vemos hablando de esta identidad acá, que esta Y sería renta, ¿sí? Aquí es producto. Y aquí en esta otra ecuación es renta. Entonces, esta es la remuneración a los factores, que en este caso serían familias, y las familias destinan su renta a dos cosas, a consumir o a ahorrar, ¿cierto? Entonces, eh, en una economía cerrada, que es el caso más sencillo, entonces simplemente se igualan estas dos, se iguala producto-renta, que son lo mismo, ¿cierto? Y entonces, al igualar las dos identidades, queda consumo más inversión es equivalente a consumo más ahorro. Consumo se me van y queda que inversión es igual a ahorro. O al revés, dejémoslo de esta forma. Igual es lo mismo, pero voy a hacer una cosa acá, que es quitar esto acá, que ahorro es igual a inversión, ¿sí? Eh, porque va en este sentido. Primero se ahorra para invertir, ¿sí? Primero se ahorra para invertir. La pregunta acá es, ¿las empresas ahorran? Ustedes que ya leyeron el capítulo, ¿las empresas ahorran? ¿Sí o no? ¿Por qué? En esa simplificación se está hablando de que no hay gobierno, no hay sector externo y por lo tanto se descarga que la remuneración va directamente a los hogares. Por lo tanto, esa renta Y de la segunda ecuación quiere decir que los hogares destinan a dos cosas su ingreso, a consumo y ahorro. La pregunta es, ¿y las empresas ahorran sí o no? Y en ese modelo, ¿cómo se justifica? ¿Mm? Entonces la respuesta es sí, las empresas ahorran, pero bueno, en ese modelo, ¿cómo entran ahí el tema del ahorro? Pues de todas maneras el supuesto clave es que en este modelo sencillo es que primero los hogares son propietarios del capital, ¿sí? O en alguna medida también eso implica que los hogares son propietarios de las empresas. En teoría eso es así, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Terminan siendo las familias. En ese caso, hay una remuneración vía salarios y una remuneración iniciativa empresarial, pero aparte de eso hay un beneficio económico. Y ese beneficio económico por ser propietarios de las empresas, los empresarios pueden decidir eh, dejar un conjunto de utilidades, como dejar unas reservas, no pasarlas todas a sus ingresos, sino dejar un conjunto de esas ganancias y reinvertirlas en las empresas. Y eso sería una parte de ahorro, ¿sí? Eso sería una parte que destinan, que sería de ahorro. Contablemente se va a fijar en dónde, pues en las empresas, de tipo contable, pero quien en última está haciendo el ahorro son los hogares, ¿sí? Los hogares. Entonces, esta identidad va en este sentido, va de ahorro, vamos acá,
Acá esto va en este sentido, por eso dibujé la flecha. Va de ahorro hacia inversión. ¿Quién canaliza esta identidad? Pues el sistema financiero se encarga de canalizar los excedentes que tienen las familias y pasarlo al sector productivo en forma de inversión. Pero uno puede decir ahora otra variante. Hay ahorros que se destinan al sistema financiero y el sistema financiero lo canaliza a otros hogares para consumir, ¿sí o no? Por eso en los bancos hay crédito para consumo, ¿o no? Entonces, ojo que hay toda una serie de variantes ahí en el libro. Y el libro, vuelvo e insisto, va un poquito más allá de Gregory Mankiw. Entonces, ojo ahí con lo que estoy diciendo, ojo con lo que estoy preguntando. Se supone que ustedes ya previamente han revisado el capítulo, bueno, el recomendable, ¿no? Y en este tema. Mire, lo que unos ahorran, otros desahorran. Entonces, aquí hay que mirar, en este caso, de que les decía, el sistema financiero puede canalizar ahorro de las familias para otras familias que los que unos ahorran, otros desahorran para consumo. Efectivamente, puede generarse un ahorro para consumo de otras familias que canaliza el sistema financiero, o también puede haber un tema de que uno puede creer que siendo uno el depositante de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes en el banco, piensan que uno por depositarla uno está haciendo el ejercicio de invertir, pero no, ¿sí? Lo que dice acá es que lo que unos ahorran, otros desahorran y con una mirada agregada nos interesa el ahorro neto de los hogares, que será destinado a inversión. Estos fondos ahorrados son los que las empresas captan para invertir, ya sea en forma de deuda bancaria, emisión de acciones o bonos, uso de retención de utilidades u otras formas de financiamiento. Lo que me interesa a mí es el ahorro neto, ¿sí? ¿Cuál es la parte de ese ahorro que se da directamente a inversión? Ahora, en una economía abierta con gobierno, entonces aparece este elemento que son las exportaciones netas, XN, que es la diferencia entre, entonces viene el proceso que eh, X son los pagos que recibe la economía, esta economía, por lo que le ingresa por ventas de mercancías o venta de producción hacia el extranjero, y M es lo que este país, esta economía paga al extranjero por productos y servicios que, que se produjeron en el exterior, pero que los consume internamente, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce, a esta diferencia, el saldo de la balanza comercial. Mm, Entonces ya en esta economía, pues el equilibrio macroeconómico va a estar dado porque la producción va a ser destinada entonces, la producción va a estar destinada a consumo, a inversión, el gasto del gobierno. El gobierno entra acá directamente a quedarse con parte de la producción porque él demanda bienes y servicios finales para sus temas misionales y funcionales, y entran aquí el tema de el saldo en balanza comercial, ¿sí? Ahora, pues simplemente empiezan a analizar los tres agentes de esta economía: el sector privado, SP, el sector privado o el ahorro privado, acá era ahorro privado, el ahorro del gobierno, SG, y el ahorro externo. Entonces,
Los privados son los hogares. Su ingreso disponible para consumir y ahorrar. Entonces noten que aquí ya no podemos decir que el PIB era igual a la renta, como dijimos en todo el macroeconomía 1. Aquí directamente hay otra serie de elementos adicionales. O que sí lo podemos hacer. En el capítulo 6 vamos a analizar otra vez la economía cerrada de una forma, una forma analítica más rica y más estilizada, pero podemos imponer este supuesto. Acá no, acá estamos levantándolo por algún momento, ¿cierto? Entonces, cuando uno analiza el tema de los privados, que vienen siendo los hogares o familias, ustedes deben saber eso, su ingreso disponible para consumir y ahorrar es, entonces, el ingreso disponible va a estar dado por qué? Por el ingreso, digamos, bruto, todo lo que le ingresa, más las transferencias que le hace el gobierno a los hogares, al sector privado, le puede enviar dinero en tipo de transferencias, menos lo que tienen que pagar por impuestos, menos el pago neto a factores en el exterior, que es este F, ¿sí? Tienen que hacer unos pagos. Descontando esto, entonces mire que ya todo esto es el concepto de ingreso disponible. En macro 1 uno directamente podía decir que ingreso disponible era igual a Y menos T, diciendo que, asumiendo que solo pagaba impuestos, pero mire, con el sector externo toca agregar otros elementos adicionales para la definición de ingreso disponible. Por lo tanto, el ahorro privado, SP, va a estar dado, ¿por qué? Por los ingresos brutos que tiene la familia más lo que le ingresa de transferencias. Entonces, esto es como lo que le ingresa al input menos lo que tienen que pagar en impuestos, menos el pago neto de factores en el exterior, menos lo que dedican a consumir. Y entonces, esta diferencia, lo que el input menos los output, ¿sí? Lo que ingresan menos lo que tienen que destinar a estos pagos, pues este diferencial sería el ahorro privado, ¿sí? Que en últimas viene siendo, perdón, aquí sería, si ustedes notan acá, esto es, estos elementos acá, Y más TR más T menos F, ese sería ingreso disponible menos el consumo. El ingreso disponible menos el consumo es el ahorro privado. Este YD, pues es todo este elemento que está acá arriba, ¿sí? Acá. Menos lo que consume, eso es el ahorro privado. Ahora vamos a ver el tema del ahorro del gobierno, ¿sí? Aquí hay que hacer varios supuestos. Suponemos que el gobierno no paga ninguna parte de pago neto de factores en el extranjero, es decir, no le debe nada al exterior. Quiere decir que estamos asumiendo pues que no usa capitales, propiedades de extranjeros, ni tampoco utiliza personal extranjero especializado, que a los cuales tenga que pagar ese componente F. El gobierno no produce bienes y servicios. Su inversión, si la tiene, se mide en, a ver, si el gobierno hacía inversión, ¿a dónde, en qué rubro debería ir? ¿Iría en G o no? Por lo tanto, entonces, el ahorro del gobierno va a ser ¿qué? Pues sencillo. Este equilibrio o ahorro del gobierno va a estar dado porque a él le ingresan los impuestos, que está simbolizado por la letra T, ¿sí? Él recauda impuestos a las familias y ahí le ingresa, estos son los ingresos del gobierno, solo vía impuestos, vamos a suponer que le ingresan por ahí. Y él va a destinar, o sea, sus output o sus salidas, pues van a ser ¿qué? Su gasto de gobierno, lo que él consume en bienes y servicios finales y las transferencias que le destina a las familias. Entonces, esto es el ahorro público, SG. Entonces, dadas esas dos definiciones de ahorro privado y ahorro público, el ahorro nacional
Entonces, como lo que ahorran tanto el sector privado como el gobierno, es decir, entonces ahorro nacional es igual a ahorro público más ahorro privado, SP más SG, ¿sí? Usando las definiciones de ahorro de cada sector se llega a, entonces, ya hemos definido, ¿a qué era igual? Entonces teníamos ahorro nacional era igual, ¿a qué era igual? Ahorro privado. ¿Y qué era el ahorro privado? Entonces era Y más las transferencias menos los impuestos menos el pago neto de factores del exterior menos el consumo. Ese es el ahorro privado y el ahorro público es más los impuestos menos los gastos menos las transferencias. Transferencias positivas acá y acá, negativas se me van. Impuestos acá se me van, impuestos acá se me van. Entonces quedan últimas que el ahorro nacional viene siendo igual a la renta o el producto menos F, pago neto de factores del extranjero, menos consumo, menos el gasto de gobierno, ¿sí? Entonces, el ahorro nacional viene siendo Y menos F menos consumo más gasto, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es el proceso de estudio de cómo debe abordarse el libro. El libro llega y me muestra de acá y pasa acá. Cada cosa tiene un análisis, ¿cierto? Pero yo tengo que hacerme la molestia de saber y desconfiar del autor de que si esto de llegar de este punto al otro, que está en amarillo, es cierto. Entonces, para eso me tomo la molestia de hacer el proceso. Y así uno va aprendiendo y empezando a dominar los conceptos, ¿sí? Eh, Eso es lo que yo hago. Aspiraría a que ustedes también lo estén haciendo, ¿no? Eh, en su proceso de estudio. Y ahora continuamos el resto del mundo. Ahora el ahorro, a establecer el ahorro del resto del mundo. Entonces, el resto del mundo tiene ingresos de esta economía, o sea, la que nosotros estamos analizando, a través del pago que la economía nacional realiza por los bienes que consume y son producidos en el exterior. Entonces, eso es M. Es decir, el pago de las importaciones más el pago que recibe por los activos que tiene en el país, intereses, dividendos, o sea, si los extranjeros tienen activos en mi país y además yo tengo gente especializada en mi país, tengo que remunerar esos factores, tengo que remunerar ese capital y ese trabajo. Entonces, este SE es el pago a los extranjeros, ¿sí? Entonces, se van que en el pago de importaciones, mírenlo acá, más la remuneración a factores en el exterior, menos y aquí es ellos lo que me pagan a mí en términos de mis exportaciones, entonces menos X, ¿sí? Entonces, el, y a su vez el resto del mundo paga a esta economía los bienes que ella exporta al resto del mundo, ¿sí? Es decir, paga por las exportaciones la cantidad de X que está acá. Entonces, el ahorro total de la economía está dado por eh, el ahorro nacional, que ya lo habíamos definido, y eso tiene dos componentes, más el ahorro del resto,
el ahorro por parte de exterior, ¿sí? El ahorro exterior. El ahorro externo. Aquí tengo que hacer otra cosa. Eh, Otra identidad que aquí me falta. O sea, esto es igual a qué? Al producto menos el consumo más el gasto más exportaciones menos importaciones. ¿De dónde saco yo esta identidad? Pues de reemplazar ahorro nacional más el ahorro externo. Y ustedes deberían hacerlo, o yo lo hice y no sé dónde lo puedo ahí a copiar. Lo único que yo puedo decir es que, digamos, en esta parte tengo el ahorro en la economía y esto tiene que ser equivalente a qué. Yo tengo aquí producto menos. Entonces tengo los componentes, acá me quedan los componentes de la demanda agregada, consumo, gasto y las exportaciones netas, ¿sí? Esto es XN. Aquí, ¿qué me falta? En esta parte del paréntesis. O sea, tengo esta parte, sería la demanda agregada y este es el producto. Aquí, ¿qué elemento me faltaría? O para que le dé sentido a esta diferencia. ¿Mm? Ustedes pueden ver que por la ecuación que definimos acá inicialmente, esta producto igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más X en ella, se pueden dar cuenta que la que falta aquí es inversión. Entonces, sí o sí, por esa identidad macroeconómica, el elemento aquí que me está explicando este diferencial, que es mi producto menos parte de la demanda agregada, ¿qué es lo que está faltando acá? Pues la inversión, ¿sí? Porque es el único componente que falta aquí en la demanda agregada, ¿cierto? Si ustedes lo agregan acá, si se agregaría acá la inversión, o sea, si pongo aquí más y esto tendría que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, por eso, lo que tengo acá es la inversión, entonces vuelvo otra vez al equilibrio macroeconómico. Vuelvo otra vez que ahorro es igual a inversión. ¿Sí o no? ¿Está claro? Para eso, ¿qué tienen que hacer? Para llegar a esto y saber que es cierto, tienen que reemplazar lo que ya llamamos ahorro nacional más ahorro externo. Ahora, el ahorro externo también se denomina déficit en cuenta corriente. La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios y transferencias que la economía realiza con el resto del mundo. La cuenta corriente está compuesta en su mayoría por la balanza comercial, ya lo hemos visto, exportaciones menos importaciones, miren acá, X menos M, más el pago de intereses por deuda y las remesas de utilidades, ya sea del exterior o hacia el exterior. Entonces aquí viene un elemento interesante que la diferencia entre exportaciones menos importaciones, o sea, las exportaciones netas XN, tendrían que necesariamente ser igual al producto menos A. ¿Y qué era A? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? A era el gasto interno o absorción, el gasto de absorción, que era A igual a consumo más inversión más gasto. Esto es lo que demanda internamente la economía o hacia donde va hacia donde se va parte del producto en la demanda interna. Entonces, lo que si a ver, pregunto, si este diferencial X menos M, esta diferencia es positiva, ¿qué implica en el otro lado de la igualdad? Entonces, ¿qué implica entre Y menos A? ¿Eso cómo tiene que ser? Que Y sea mayor que A. Sí, pero digamos, la diferencia acá,
Así como lo dice acá, x menos m tiene, si es x menos m es positivo, eso significa que Y menos A es positivo. si, a ver, noten que estas letras tienen unos nombres, una implicación. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Acá estoy diciendo que mi economía está exportando más de lo que importa, ¿sí? O sea, X es más grande que M, por lo tanto, esa diferencia es positiva, lo que estoy diciendo ahí, ¿cierto? Si esa diferencia es positiva, es decir, está exportando más Que el de lo que ingreso importa, total es mayor que el gasto de absorción. el producto está produciendo más de lo que necesita la economía, ¿sí? Porque este A es lo que destina a producción interna. Entonces, estoy produciendo, mi economía produce más de lo que destino a las necesidades internas de la economía, entonces este Y menos A es positivo, ¿sí? A la inversa, si es negativo, quiere decir que importa más que lo que exporta, ¿sí? Importa más que lo que exporta, por lo tanto, esta diferencia Y menos A también sería negativa. Entonces quiere decir que su producción no alcanza a compensar lo que requiere internamente la economía, ¿sí? No alcanzas a compensar. Entonces, mucho ojo con el tema simbólico y con la interpretación. Las ecuaciones me están diciendo una cantidad de cosas que uno tiene que aprender en esencia simplemente a leerlas. Entonces, mira lo que me dice acá. El superávit comercial es el exceso de producto sobre gasto. ¿Qué es superávit comercial? Que mis exportaciones son mayores a mis importaciones. Entonces, eso me indica que la contrapartida es el exceso de producto sobre gasto, que es Y menos A, en este caso, sería positivo, ¿sí? O sea, se produce más que lo que se destina a los usos de la economía. Entonces, ahora sí, partiendo de esta definición sencilla, se define la cuenta corriente como, entonces se le agrega, y noten que aquí lo que está agregando es simplemente, aquí lo único que se está agregando es F a ambos lados, ¿sí? Y aquí está menos F, aquí está entre paréntesis, menos M menos F, y aquí también está menos F, ¿sí? Se está agregando simplemente F a ambos lados. En cuenta corriente, y entonces noten acá en esta identidad, la que estamos acá, en el equilibrio en cuenta corriente, entonces tendríamos que es Y menos F. Y menos F sería el Producto Nacional Bruto menos A, que daría esta identidad acá. Entonces, el déficit en cuenta corriente mide el exceso de gasto sobre el ingreso. Entonces, aquí el PNB es una medida aproximada del ingreso nacional, ¿cierto? Aquí tendríamos, entonces, si hay un superávit en cuenta corriente, quiere decir que esto es positivo, por lo tanto, hay un exceso de ingreso sobre gasto, sería cuando es positivo. En caso contrario, habría un exceso de gasto sobre ingreso, ¿sí? En este caso. El déficit en cuenta corriente, ahora, en términos de ecuaciones, toca coger y la cuenta corriente menos el ahorro externo va a ser igual a ¿qué? Al ahorro privado más el ahorro público menos la inversión. Y reemplazando cada uno de estos términos que nosotros tenemos en las ecuaciones anteriores, pues vamos a llegar a este elemento acá, ¿cierto? Entonces, y esto lo dejo para que ustedes lo hagan, cómo llegan de aquí esta identidad a esta, ¿sí? Esa hace parte de su proceso de estudio. Tienen que mirar, bueno, desconfíen del autor. Suele hacer muchos saltos. De Gregorio no hace demostraciones, simplemente pasa una línea a otra y uno dice, bueno,
¿Será que es cierto? Entonces, un buen ejercicio es tratar de llegar de un punto al otro, porque en eso se resume mucho el tema. Lo que pasa es que así viene la literatura especializada en economía. Usted coge un paper y le va a desarrollar el modelo teórico y nomás le pone 3 ecuaciones y las demostraciones no las pone. Si el modelo es muy complejo, el paper pone un apéndice donde le va a desarrollar y aún así tampoco pone todas las líneas del proceso, del procedimiento. Y ahí, si hay un modelo econométrico, lo mismo, pone 3 ecuaciones y se saltan las demostraciones. Simplemente, mire, pasamos de aquí a acá, llegamos al equilibrio tan y demostramos el supuesto y tal. ¿Sí? Entonces, ese libro va a ser muy bueno para que ustedes desarrollen la capacidad de lectura de paper, de literatura especializada en economía. Y cuando ustedes sean capaces de leer literatura especializada en economía, haciendo el ejercicio de tallerear y de desmenuzar el libro de José Gregorio, pues ustedes van a poder hacer investigación en economía, van a poder hacer investigación en economía, van a poder hacer sus propios papers, van a poder leer su propia literatura y van a poder empezar a citar. Y eso ya sería un gran avance de lo que es, eh, para eso se estudia en la universidad, educación superior, ¿para qué? Para hacer investigación, ¿sí? Eh, entonces, el déficit en cuenta corriente, entonces ya le habíamos dicho, mide el exceso de gasto sobre ingreso y llegamos a esta identidad acá. Entonces, de aquí a esta identidad se puede notar que la cuenta corriente es deficitaria, es decir, esto es negativo. Decimos a ver que la cuenta corriente es negativa. ¿Cuándo? Cuando tres cosas: el ahorro privado, eh, es muy bajo, un elemento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se consume mucho, las familias consumen mucho. Este podría ser un caso común, muy común en países que sufren crisis, donde antes de sus problemas el ahorro externo no aporta ahorro adicional para mayor inversión en el país, sino que sustituye el ahorro nacional y la inversión no será incrementada. Sin embargo, como veremos, financiar mayor consumo puede ser beneficioso. Bueno, hay algunos países que utilizan el ahorro externo para financiar el consumo, ¿sí? Pero puede ser contraproducente. Una de las formas es, por ejemplo, emisión, cuando se dan ese tema de las tarjetas de crédito y se masifican. Esa es una forma de financiar consumo a partir de ahorro externo, pero puede ser contraproducente si la economía no mejora, ¿sí? La inversión puede ser alta, ¿sí? Entonces, si este elemento acá es negativo, entonces si esto es muy alto, esta inversión, pues hay un déficit en cuenta corriente. En este caso, el ahorro externo podría estar agregado al ahorro nacional y, por tanto, al aumentar el ahorro total, aumenta la inversión. Y en últimas, también puede haber un déficit en cuenta corriente porque nuestro gobierno es muy desordenado y gasta más de lo que le ingresa, ¿sí? En esta parte tenemos que estos dos componentes del equilibrio fiscal, el gobierno gasta más y por lo general eso se da siempre en casi todas las economías occidentales. En este momento, los gobiernos son desordenados y gastan más de lo que les ingresa, ¿sí? Y, y en ese momento pues puede estar explicando también el déficit en cuenta corriente. En este caso se presenta un fenómeno en la literatura que está documentado, que si aquí el gobierno está en déficit, aquí hay un déficit fiscal y hay un déficit en cuenta corriente, pues hay dos tipos de déficit y se llaman déficit gemelos. Y esto puede ser un problema para una economía, ¿sí? Si tiene déficit fiscal, pues a la vez puede estar explicando el déficit en cuenta corriente. Tiene déficit por dos lados, que es por lo general las economías ahora
están todas en generando déficit fiscales y déficit en cuenta corriente. ¿Quién los financia? ¿Cómo los financian? Entonces es elemento de consulta. Bueno, ¿qué queda del capítulo? Queda la cuenta financiera y la balanza de pagos. Esto sigue siendo conceptos de cuentas nacionales, transacciones internacionales en cuenta corriente, en cuenta financiera y de capitales, la posición de inversión internacional y deuda externa, y una parte o una sección para el tipo de cambio. Ahí muestran simplemente unos temas de unas estadísticas y unas gráficas descriptivas, ¿sí? Por el momento, pues yo les preguntaría, preguntas. ¿Alguien ya leyó el capítulo? ¿Tiene preguntas? ¿O tiene algunos aportes sobre el tema? Las partes restantes del capítulo, pues es tema conceptual. Si de aquí al viernes alguien tiene una duda, pues me comenta, ¿sí? Y lo miramos y despejamos dudas. De resto, pues remítanse de una vez al capítulo 6. Entramos ya con la economía cerrada. Es una modelación mucho más estilizada de este concepto. Va mucho más allá ya de cuentas nacionales, de simplemente cuentas a nivel contable, y va más allá a tipo de modelación funcional. Entonces ustedes van al capítulo 6, ya hay 3 videos relacionados con el tema, y pues ahí es cuando ya me voy a centrar en las partes puntuales específicas de cada capítulo, y no me dedico